En este segundo video vamos a repasar las gráficas de funciones trigonométricas, principalmente de las funciones seno y coseno. Son bastante parecidas, de hecho una es la traslación de la otra. Y vamos a comenzar con la función coseno. En el inciso 1 tenemos la función f de x igual a coseno de wx menos θ. Lo primero que hacemos es identificar los elementos de esta función. El coeficiente de coseno en valor absoluto se llama amplitud. Esta amplitud nos da el rango de variación de la función f de x. Ese rango de variación va a ser igual a el intervalo menos valor absoluto de a más valor absoluto de a. El coeficiente de x, w, se llama frecuencia y esta frecuencia nos da el número, no siempre entero, el número de ciclos o ondas completadas en 2pi radianes. θ0, definido como θ entre la frecuencia w, se llama ángulo de inicio, es decir, el punto o el ángulo en el que va a iniciar la onda senoidal correspondiente al coseno. Un coseno normalmente comienza en 1, pero como se ve multiplicada por la amplitud a, que puede ser un número positivo o negativo, entonces puede comenzar desde arriba o desde abajo. Es decir, podemos tener un coseno que tiene una onda completa de esta forma, si comienza desde arriba, o un coseno que tiene esta forma de onda completa si comienza desde abajo. Ahora hay una relación interesante también entre la frecuencia y el periodo, y es que el periodo t es 2pi dividido entre la frecuencia. Viene prácticamente de la definición de frecuencia, el número de ondas completadas en 2pi radianes. En la parte de abajo vemos la gráfica genérica de la función a coseno wx menos θ. La amplitud a, el coeficiente de este coseno en valor absoluto, como ven, es un límite para el rango de la función. Es decir, mi función no puede tomar valores más grandes que valor absoluto de a, ni valores más pequeños que menos valor absoluto de a. Ahora, si a fuera positivo, la onda senoidal correspondiente al coseno iniciaría desde arriba. Entonces, en el gráfico de abajo está iniciando desde arriba y a partir del ángulo inicial θ0. Y en su periodo t, que es 2pi sobre la frecuencia w, completa una onda. Entonces es la onda que vemos dibujada en azul continuo. Como es periódica, ese mismo perfil, esa misma onda, se repite en cada intervalo de tamaño el periodo t. Para la función del inciso 2, f de x igual a seno de wx menos θ, es muy similar. El coeficiente de seno, a, en valor absoluto, se llama amplitud y de nuevo nos indica el rango de la función f, que va a ser menos a menos valor absoluto de a, coma, más valor absoluto de a. El coeficiente de x es la frecuencia y esta frecuencia es el número de ciclos o ondas completadas en 2pi radianes. El número θ0, definido como θ entre w, se llama ángulo de inicio. Un seno normalmente comienza en 0, pero puede comenzar hacia arriba desde 0. Eso si a fuera positivo.
o puede comenzar hacia abajo desde 0. Eso si A fuese negativo. Caso A positivo y este es el caso A negativo. Para el coseno, este es el caso A positivo y este es el caso A negativo. La relación entre el periodo y la frecuencia es la misma. El periodo t es igual a 2pi dividido entre la frecuencia. En el gráfico de abajo vemos una función genérica del inciso 2, f de x a seno de wx menos θ, con ángulo de inicio θ 0. En este caso la onda senoidal comienza en 0, pero hacia arriba. Entonces aquí estamos suponiendo que A es positivo. Completa una onda en un intervalo de tamaño t, el periodo. Y bueno, se repite. En los siguientes ejemplos vamos a poner en práctica todo esto para obtener la gráfica de funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Por qué únicamente este caso? Este caso porque todas las funciones periódicas, de acuerdo a un teorema del análisis de Fourier, bajo ciertas condiciones se puede escribir como una suma infinita de senos y cosenos, de distintas amplitudes y distintas frecuencias. Ahora, poder aislar uno de esos senos y cosenos y calcular su amplitud, frecuencia y gráfica es importante, aunque la superposición de estas funciones seno y coseno, la suma de estas funciones me va a dar lugar a otro tipo de gráficas que vamos a analizar o que debemos analizar ya en una computadora. Pasamos a los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, vamos a graficar la función f de x igual a 3 coseno de 2pi menos 2x menos pi medios. Primero identificamos los elementos. Acá la frecuencia es 2, la amplitud es 3 y vamos a calcular el ángulo de inicio. Entonces, primero, comencemos con la amplitud. La amplitud del coeficiente del coseno. Entonces, la amplitud A es valor absoluto del coeficiente de coseno, entonces valor absoluto de 3, 3. Esa es la amplitud. Eso me dice que la función coseno va a tomar un valor máximo 3 y un valor mínimo menos 3. La frecuencia W es el coeficiente de x, 2. El ángulo de inicio, θ 0, es este ángulo de acá, pi medios, que es 90 grados en grados, pi medios, dividido entre la frecuencia W2. Entonces aquí tendríamos pi medios entre 2. Esto es pi cuartos, que en grados es 45 grados. Listo, ya tenemos todo para comenzar la gráfica de nuestra función. La amplitud es 3, entonces mi función varía desde menos 3 hasta 3. Supongamos que en este nivel es menos 3, entonces acá va a ser más 3. Y mi función está en ese rango, de menos 3 a 3. El ángulo de inicio es pi cuartos. Pi cuartos es aproximadamente, es un valor pequeño. 0. A ver, lo vamos a calcular. Esto es 0.78. 0.78, que digamos podría ser este valor de acá. Si no esta escala, este gráfico que vamos a realizar, solamente quiero una versión aproximada. Entonces supongamos que esto es pi cuartos. ¿Sí? Ajustamos en el eje horizontal si es necesario, en el eje X, pi cuartos. Ahora, desde pi cuartos hasta 2pi más pi cuartos, entonces vamos a suponer, si esto es pi cuartos, entonces esto es pi medios, de manera que esto es pi, esto va a ser 2pi, entonces 2pi más pi cuartos se encontraría acá. Este punto de aquí es 2pi más pi cuartos. Y eso sería sumando 9pi
pi cuartos. En 2 pi radianes, desde pi cuartos hasta 2 pi cuartos, contamos 2 pi radianes. De acuerdo a la información que tenemos, se completan 2 ondas, 2 ciclos, ya que la frecuencia W es igual a 2. Vamos a utilizar esa información para realizar esta gráfica. Entonces, 2 ondas completas de coseno en este rango de intervalo de tamaño 2pi. Entonces, la mitad de este intervalo se situaría en este punto. Entonces, 2 ondas completas de coseno. Como el coeficiente acá es positivo, entonces este coseno va a comenzar desde arriba y una onda completa tiene esta forma. Ahí está la primera onda. Una segunda onda más. Y luego esto, evidentemente, se repite a la izquierda y a la derecha. Etcétera. Y esta es la gráfica de nuestra función f de x igual a 3 coseno de 2x menos pi medios. Vamos a pasar al segundo ejemplo, similar. Inciso 2, f de x igual a menos 3 seno de 3x menos pi cuartos. La amplitud es valor absoluto del coeficiente de este seno, valor absoluto de 3. Entonces otra vez es 3 acá. La frecuencia W es el coeficiente de x en el seno, en este caso 3. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2 pi radianes se completan 3 ondas o 3 ciclos. Y el ángulo de inicio, θ 0, es pi cuartos dividido entre la frecuencia W, entre 3. Pi cuartos entre 3, eso nos da pi doceavos. Pi doceavos es un valor pequeño, es aproximadamente 0.26, 17, etc. Ahora, para la gráfica de esta función, comienzo con los ejes. Como mi amplitud es 3, mi función trigonométrica va desde menos 3 hasta 3 en el eje vertical, en el eje de las y. Entonces aquí digamos esto es 1, esto es 2, aquí esto va a ser 3. Y acá esto va a ser menos 3. Dentro de la franja horizontal señalada o limitada por estas líneas punteadas, se encuentra la gráfica de esta función. El ángulo de inicio, pi doceavos, bueno, es 0.2617. Si es necesario, nosotros ajustamos esta escala, pi doceavos. Entonces, eso es un valor muy pequeño. Vamos a suponer que aquí está pi doceavos y que yo voy a hacerlo de manera aproximada, de manera a ajustar mis ejes, y que acá se encuentra pi doceavos más 2pi. Es decir, de manera que este rango, este intervalo, tenga tamaño 2pi. Pi doceavos más 2, eso es 2 por 12, 24, más 1, 25 sobre 12 por pi. Ahora,
Por la información que tenemos acerca de la frecuencia es 3. Esto quiere decir que se completan 3 ciclos o 3 ondas senoidales en estos 2 pi radianes. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entre 3 este rango 2 pi. A ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta acá. Bueno, lastimosamente no lo voy a poder dividir en un número exacto entre 3. Entonces yo voy a jugar un poco con mis escalas acá, con estos valores. De manera que acá sea pi doceavos más 2 pi, que me daba, como lo hemos calculado anteriormente, 25 entre 12 por pi. Y mi intervalo de tamaño 2 pi es esto. Entonces lo único que estoy haciendo es ajustar en mi eje de las X, en el eje horizontal, para poder hacer un gráfico, un buen gráfico de esta función f de x. Si es necesario, lo hacemos. Ahora sí, con esto yo puedo dividir en 3 partes iguales para indicar los 3 ciclos o las 3 ondas senoidales completadas en estos 2 pi radianes. Entonces aquí está una y aquí está la otra. Estos son los puntos de división del intervalo de tamaño 2 pi para ver esos tres ciclos en los 2 pi radianes. Comenzamos la gráfica. Ahora, atención acá, el coeficiente de este seno de 3x menos pi cuartos es negativo. Entonces eso quiere decir que la onda senoidal, este seno, comienza como siempre en 0, pero primero yendo hacia abajo. Entonces empezamos. Desde el ángulo de inicio hacia abajo. Y aquí se ha completado un primer ciclo. Un segundo ciclo. Y finalmente un tercer ciclo. Y esto se repite. Y ahí tenemos la gráfica de esta función f de x. Todos estos gráficos se pueden verificar o se pueden corroborar mediante una aplicación graficadora tipo GeoGebra o Grapher Free. El ejercicio acá consiste en examinar estos valores que aparecen en estas funciones trigonométricas, interpretarlos, la amplitud, el ángulo de inicio, la frecuencia, más allá del gráfico que más tarde se puede realizar en una aplicación graficadora.